El Consejo de Ministros ha aprobado la reforma de las pensiones, ahora el Congreso lo tiene que convalidar. Ya tiene el visto bueno de la Comisión Europea y de los sindicatos, no así de la patronal. Ahora, como decimos, tiene que ser refrendado en esa Cámara Baja, donde parece que va a contar con apoyos suficientes. Inmaculada Domínguez Fabián, profesora de Economía Financiera de la Universidad de Extremadura, Javier Hierro, catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Muy buenos días a los dos. Gracias por atendernos. Hola, buenos días. Queremos arrojar un poquito de luz, hablamos de cambios, Inmaculada, cambios en ese sistema de pensiones. Vamos a explicar cuáles son y en qué consisten. Hay dos tipos de cambio. Uno supone un incremento de gasto porque se van a aumentar las pensiones mínimas, se van a aumentar las pensiones no contributivas y la fórmula de cálculo de la pensión se va a modificar. Dando una opción dual implica que la persona va a poder elegir y, lógicamente, pues como todos haríamos, elegiremos la más favorable. La elección va a ser entre tener en cuenta 25 años o 29 y de esos 29 elegir los 27 mejores. Eso implica todo un incremento de gasto. ¿Cómo se va a financiar y cómo va a afectar esa financiación a todos los cotizantes? Pues va a afectar porque se va a incrementar lo que se llama el mecanismo de equidad intergeneracional. Van a subir un poco el tipo de cotización y luego el mayor incremento de esa financiación va a ser subiendo las bases máximas de cotización y además incrementando un poquito también el tipo de cotización de esas rentas más altas. Por lo tanto, incremento de gastos en esas pensiones y por esa nueva fórmula de cálculo y los ingresos se van a buscar pagando un poquito más de cotización para todos y las bases máximas, incrementando esa cuantía de base máxima y ese tipo de cotización máxima. Javier, ¿cuáles son los efectos en el presente y en el futuro de todas esas modificaciones de las que está hablando Inmaculada? Bueno, pues yo creo que a corto plazo va a haber un beneficio para las personas que son actualmente pensionistas, en la medida que se incrementa la cuantía de las pensiones mínimas. Entonces eso va a ser un efecto inmediato. Para ya el año 24 empiezan a subir esas cuantías de pensiones mínimas. Y también sobre las empresas. Porque esas mayores cotizaciones van a significar que van a tener que detraer efectivo para dedicar a una contribución social y dejar de invertir en otro tipo de cuestiones o de desarrollo empresarial. A medio plazo, pues que el Fondo de Reserva de la Seguridad Social va a llegar a una cantidad de dinero importante que va a permitir hacer frente al mayor gasto en pago de pensiones cuando se jubile ese gran volumen de personas que están integrados en el baby boom. Entonces, efectos a corto, tanto para la empresa como para la parte trabajadora, porque incrementan cotización, también para los actuales beneficiarios de pensiones porque van a recibir mayor cuantía, y a medio y largo plazo porque va a haber mayores recursos económicos disponibles para hacer frente al pago de pensiones. Javier, ¿entiendes que la patronal no haya firmado ese acuerdo que sí firmaron los sindicatos? Bueno, comparto con Inmaculada al 100%. Es que se ha hecho recaer la financiación de las pensiones fundamentalmente sobre la parte empresarial. Es cierto que la cotización es de la empresa y de la parte trabajadora, pero los porcentajes de distribución son muy diferentes. Entonces, tanto el incremento del mecanismo de equidad intergeneracional, como la cuota de solidaridad, como el incremento de la base de cotización, pues son una serie de elementos que van a cargar sobre las espaldas de las empresas esa mayor cotización, con lo que los costes laborales a una empresa le van a subir, le van a encarecer. Esta mañana leía un titular en un medio de comunicación nacional que, por ejemplo, el ministro Escrivá había intentado en ese proceso de negociación que ha llevado con los agentes sociales decir, bueno, si vamos a recaudar más mecanismo de equidad intergeneracional o cuota de solidaridad, vamos a bajar la cotización por desempleo, porque ahí tienen controlado que hay un volumen de cotización excesiva y compensamos un poquito una cosa u otra. No tuvo éxito, ¿no? Entonces, pues, es normal que la parte patronal, la empresa,
sea reacia a la firma de ese convenio, porque se hace cargar sobre ella fundamentalmente el peso de la contribución para el sostenimiento de las pensiones. Sobre esa sostenibilidad de las pensiones ha hablado el ministro Escrivá. Escuchamos. Que aseguramos la suficiencia del sistema de pensiones y al mismo tiempo lo hacemos más equitativo y más sostenible en el tiempo. Y que frente a reformas que en el pasado ponían el énfasis en los recortes, esta es una reforma que fortalece el estado del bienestar, en este caso el primer pilar, que son las pensiones, mediante el reforzamiento de los ingresos. Inmaculada, tú también crees el sistema sostenible y ¿crees que nos va a llegar a todos los que hoy estamos trabajando? Sí, por supuesto. El sistema, pero antes de la reforma también, el sistema es sostenible, sin duda en el sentido de que se van a poder pagar pensiones y todos los que estamos ahora mismo trabajando, desde que acabe de entrar, el último que acabe de entrar en el mercado laboral hasta que salga mañana, va a tener pensión. Lo que sí puede ser, y seguramente ocurrirá, es que no van a ser iguales que las actuales. Van a reducirse y un poco la tendencia que se está marcando es a ir el rango entre la mínima y la máxima a que ese vaya disminuyendo. Podemos ir a un sistema donde la mínima va subiendo y la máxima se va quedando congelada, con lo cual al final hay una pensión promedio más igualitaria entre todos, pero sin duda pensiones sí o sí se van a financiar y se van a poder pagar, pensiones diferentes también. Javier, ¿podríamos dar cifras de cómo han aumentado esas pensiones de viudedad, y cómo quedaría esa pensión media? Bien, bueno, lo que se recoge en la norma aprobada en el Real Decreto Ley del pasado viernes es que al final la pensión de jubilación de una persona mayor de 65 años con cónyuge a cargo va a servir como regla estándar o de referencia para luego aplicarlo a viudedad o al resto de pensiones, ¿no? En esa subida de las pensiones mínimas. Por dar un dato numérico, en el año 23 actualmente no es aplicable, ¿eh? Esto hay que quedar claro porque para el año 23 no se aplica. La pensión anual para una persona mayor de 65 años con cónyuge a cargo está cifrada en 13.526 euros y el umbral de pobreza en 14.300 euros, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, que es el que se va a utilizar. Si se aplicara ya esa medida, pues significaría que habría un incremento de en torno a 800 euros anuales en la pensión de jubilación. En ese parámetro, como norma o regla de referencia que se utilizará, tiene una escala progresiva, 24, 25, 26 y 27, que realmente será de plena aplicación para las pensiones mínimas de jubilación, para viudedad, y va a suponer ese incremento. En una escala, en este periodo, se irá recortando ese gap que existe entre las cantidades. Inmaculada, lo decías tú antes, hablabas de que se incrementan esas cotizaciones máximas, también se modifica la cuota de solidaridad. No sé si nos podrías decir a cuántas personas van a afectar una u otra aquí en Extremadura. Pues en Extremadura tenemos en torno a 135.000 pensionistas y aquellos que tendrían ahora mismo, con datos del 2019, es importante los datos de Hacienda del 19 porque no tienen efecto laboral del tema COVID, por lo tanto es lo que tomamos como referencia, y estaríamos hablando en Extremadura de en torno a unas 17.500 personas, más o menos como un 4%. Todas esas personas tienen rendimientos del trabajo superiores a la base máxima. Como después esa cuota de solidaridad que se va a poner va a ser por aquellos que estén por encima del 10%, por encima del 50% y superior al 50% de esa base máxima, y estaríamos hablando de en torno a unos 11.000 personas, 11.000 cotizantes. Sobre esta reforma también se ha pronunciado aquí en Extremadura sindicatos y patronal. Vamos a escucharlos. Se están facilitando ingresos
qué es lo que realmente necesita el sistema público de pensiones para garantizar que está fuerte. Y con este acuerdo se hace mucho más fuerte y garantiza las pensiones no solo de hoy, sino las del futuro. Y por ley garantiza el IPC de las pensiones, es decir, la subida de los precios para los pensionistas no les van a afectar. Una de nuestras reivindicaciones históricas era el posibilitar que se garantice la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Siempre hemos entendido que no era una cuestión de gasto de pensiones, sino una cuestión de ingresos, y en ese sentido hemos intentado abordar desde nuestra organización sindical en la mesa de diálogo social. Para esta sostenibilidad del sistema de pensiones se consiguieran ampliar las bases de cotización, es decir, que cada vez haya más personas activas cotizando para poder mantener no solo las pensiones presentes, el gasto actual, sino las futuras, para que esta caja vaya ampliándose poco a poco. Y para ello, una medida sería todo lo contrario a lo que ha decidido el ministro Escrivá, que sería intentar ajustar los costes a la seguridad social. Javier, según el ministro, se ha cumplido estrictamente con el Pacto de Toledo. ¿Cuál consideras o crees que eran las líneas rojas que no se podrían cruzar? Bueno, yo personalmente creo que se ha extrapolado lo del Pacto de Toledo, porque la reforma aprobada se ha dado unas pinceladas muy rápidas, cuota de solidaridad, mecanismo de equidad intergeneracional, subida de pensiones mínimas, pero es que toca incapacidad temporal, prestación por nacimiento y cuidado de menor, toca el cálculo del acceso para las personas a tiempo parcial, introduce de nuevo la cotización a la seguridad social del alumnado en práctica universitario y de formación profesional. O sea, es una reforma transversal e integral. Entonces, yo creo que se ha pervertido el espíritu del Pacto de Toledo. ¿Por qué? Porque cuando en el año 1995 las fuerzas políticas se pusieron a trabajar de manera conjunta, una de las premisas básicas era sacar el debate de las pensiones del escenario político. Y creo que precisamente en un mes de marzo, con unas elecciones próximas en mayo y otras en noviembre, todo este juego ha pervertido un poco el sentido del Pacto de Toledo. Entonces, las líneas rojas, es verdad que el Pacto de Toledo, cuando se cerró en noviembre del año 20, hablaba de la contributividad, hablaba de la sostenibilidad, establecía determinados parámetros, pero se ha desbordado completamente el marco de lo querido, a instancias del Plan de Recuperación y Resiliencia, que sí que obligaba a determinar y adoptar determinadas cuestiones, que precisamente el texto literal del Pacto de Toledo no quedaba tan manifiesto de que así fuera, no quedaba tan claro de que debía actuarse en ese sentido. Y sin embargo, rápidamente se empezaron a lanzar vía documentos, vía globos sonda, vía de comunicación muy diversos, de no, es que tenemos que actuar en la base reguladora. Es cierto lo que comentaban las representantes de las organizaciones sindicales, en el Pacto de Toledo una y otra vez se ha mencionado que había que actuar sobre los ingresos. ¿Por qué? Pues porque la pirámide poblacional ya está invertida, entonces hay un colectivo muy grande de beneficiarias y la base cada vez es más reducida, hay que ingresar más. Que tenga que ser vía cotización empresarial, deban ser impuestos indirectos, deban ser cotización a robots, como se ha dicho en alguna ocasión. Bueno, pues todo eso estaba en el debate, ¿no? Entonces, bueno, el pacto, el diálogo social, las negociaciones han llevado a que se configure este proceso. Sí, ¿podría haberse hecho de otra manera? Pues posiblemente quizás. Inmaculada, Javier, os agradezco que nos hayáis acompañado esta mañana y nos hayáis dado algunas claves. Es cierto lo que dice Javier, que hay muchas que nos hemos dejado fuera, pero necesitaríamos un programa especial. Pero yo creo que muchas de las que la gente tenía dudas en casa las hemos resuelto y os lo agradezco muchísimo. Gracias. Buenos días. Adiós. Gracias. Buenos días.